que vienen en el manual. ¿Vale? Entonces ahorita vamos a revisar el manual y vamos a también hablar de electroneurografía, ¿ok? Y vamos a realizar la práctica como se menciona en el manual, ¿ok? Chicos, para la práctica de electromiografía tenemos 3 sesiones, bueno, incluyendo la próxima, que estamos a 21 de marzo. Sí, el 21 de marzo pues no tenemos sesión. Entonces esta se va a evaluar el 4 de abril. Sí, entonces contando la del próximo lunes tenemos 3 sesiones, ¿ok? Entonces, y el 6 de abril vamos a entregar el reporte. Para la práctica 4. Y déjenme checar la práctica 3. Déjenme ver, tenemos las semanas en UPIVI. Ahorita les digo cuándo son. Estamos en marzo, abril. Ok. De hecho, ya nos toca la evaluación allá en UPIVI. Esa semana es asincrónica, entonces vamos a estar en UPIVI. Entonces se va a evaluar en UPIVI el 4 de abril. Y la siguiente práctica, que es electroneurografía, se va a evaluar el 25 de abril. Recuerden que, de acuerdo a las indicaciones de nuestras autoridades, el 25 de abril ya vamos a estar de regreso en UPIVI. La mitad de la población, ¿no? Cada semana. Entonces, el 25 de abril ya le va a tocar también a la mitad de ustedes ser evaluados en UPIVI, ¿ok? Entonces, miren, vamos a revisar o a leer los objetivos de las prácticas para que veamos en qué consisten, ¿ok? Déjenme cerrar esto y abrir el manual y nada más voy a pasar asistencia antes para la cuestión del extraordinario. Entonces, permítanme. Cierro y les paso lista rápidamente. Denme un segundito. Ok. Oscar, Anaya, ¿andas por ahí? Presente. Ok. Gracias, Mariana González. Fernando Cambero. Presente. Gracias. Lucero Espinosa. Jaime Leal. Lisbeth Cervantes. Presente, profe. Gracias. Edgar Jiménez. Presente. Gracias. Jesús Córdoba. Presente, profe. Gracias. Mario Flores. Presente. Carlos Pérez. Axel García. Julia Moreno. Juan Manuel Zárate. Presente, profe. Sí, gracias. Miguel Gutiérrez. Diego Martínez. Gilberto Silos. Presente, profesor. Soy Diego Martínez. Ok, por ahí me respondió Gilberto, ¿cierto? Sí, profe. Sí, presente. Ok, gracias. Ischel Gutiérrez. Presente. Natael Hernández. Presente. Gonzalo Martínez. Presente, profesor.
Gracias, Yaremi Benítez. Presente, prof. Es Susan Pinedo. Prof, creo que está teniendo problemas con entrar porque, bueno, yo le avisé de mi equipo, pero me está pidiendo que le invite a la clase y de hecho aparece como invitados. Entonces no sé si no la deja unirse o algo así. Ok, ahorita reviso. Susan, ¿cierto? Sí, prof. De acuerdo. Ahorita checamos eso. Muy bien. Gracias. Sí, de nada. Jesús Silva. Presente. Y Tonatiu González. Ok. A ver, déjenme ver qué problema tienen. Profe, ¿sí me Sí, no sé si yo pasé, bueno, es que no escuché. Mariana González. Mariana, déjame ver, creo que sí, pero ahorita te indico. No, no te escuché, pero sí te mencioné. Ok, gracias, Mariana. Gracias, profe. Sí, a ver si ya está Lucero. No, ok. Alexis. Presente. Ok. Carlos Pérez. Miguel Gutiérrez. Y bueno, déjenme checar ya con Susan. Ok. Bueno, a ver, entonces déjenme ver qué pasó con Susan. Aquí tengo un mensaje. Acabo de ingresar, profe. Me invitó a mi compañera. Ajá. ¿Es quién, perdón? ¿Susan? No. Sí, Susan Pinedo. Ok, tenías problemas para ingresar, ¿verdad? Sí, es que últimamente me ha pasado así, que no me aparecen las clases ni en, pues, en la aplicación, ni en la computadora, ni en el calendario, ni en ningún lado. Ok. ¿Y son todas o nada más solo la mía? Y me pasa con esta y con una de tópicos. Ajá. Ok. Bueno, a ver, entonces déjame, te pongo asistencia, Susan. Gracias, profe. Sí. Listo. Bueno, entonces déjenme abrir el material, el manual. Ok. A ver, dame un segundito. Sí, sigue el mensaje, pero ahorita te digo, si a Julia la... A ver, Julia... Sí, no la escuché bien, pero sí le puse asistencia. Ok, entonces, a ver, déjame checar a Julia. Ajá. Ok, sí, ya le puse asistencia a Julia, gracias. Ok. Ok, bueno, déjenme ya, vamos a la práctica que viene en el manual. Son la práctica número 3 y número 4 del manual. Bueno, a ver, ahí está la práctica, chicos. Ya la están viendo todo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, prof, ya lo vemos. Ok. Bueno, entonces, aquí están los objetivos. Ustedes tienen que diseñar y realizar un sistema de registro de MG
Obviamente vamos a utilizar electrodos superficiales. Ajá, van a adquirir la señal, la van a pasar por las etapas de amplificado, filtrado, rectificación, suavizado y digitalización de la señal. Ahorita vamos a ver qué es esto. Sí, entonces ustedes van a adquirir una señal, chicos, de MG, y de esta señal que se obtenga, vamos a detectar o obtener 4 diferentes niveles de fuerza ejercida por los músculos del brazo, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer toda la adquisición similar a lo que se hizo en el ECG. Entonces van a aprovechar lo que tienen de ECG, simplemente lo van a adecuar a los anchos de banda de la señal, en este caso de MG, y a la magnitud de la señal. Recuerden que dependiendo del músculo que se vaya a medir, es del tamaño de la señal de MG. ¿Sí? Entonces ahí la sugerencia es que tengan un amplificador de ganancia variable. El preamplificador lo pueden dejar fijo, pero la siguiente etapa de amplificación puede ser variable para que ustedes lo puedan ajustar en caso de querer ver una señal un poquito más amplia, ¿ok? Y de esa señal tienen que determinar, mostrar 4 diferentes niveles de fuerza, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere aquí en la práctica? ¿Okay? Bueno, antes de ponerles el diagrama que se sugiere, déjenme, les voy a mostrar qué es lo que podríamos hacer, ¿ok? Permítanme un momento, voy a la pizarra. Y permítanme. Ok. Ok, un segundito, ahorita se las comparto. Ok, déjenme les comparto. La pizarra. Ok, entonces ahorita ya les estoy compartiendo la pizarra, ya la están viendo, chicos. ¿Sí? ¿O todavía no? Sí, ya se ve la pizarra. Okay. Bueno, entonces recuerden que nosotros vamos a colocar, por ejemplo, en un músculo que puede ser el bíceps o el tríceps, vamos a colocar nuestros electrodos. Ajá. Estos electrodos normalmente llevan una separación de unos 2 centímetros, ¿ok? Entonces vamos a adquirir la señal, la van a procesar, ¿ok? Con la parte analógica del MG, que es similar a lo que hicieron en el ECG, ¿sale? Entonces aquí es el procesamiento analógico. Ustedes van a obtener una señal de MG, sí, que puede tener diferentes niveles dependiendo del esfuerzo, ok. Entonces esto es lo que vamos a obtener, ¿no? Entonces tenemos los electrodos, toda la electrónica analógica, obtenemos el MG, y este MG hay que suavizarlo, hay que obtener formas de onda como estas. Debemos de obtener formas que vayan indicándonos más o menos la magnitud para que nosotros podamos determinar 4 niveles de esfuerzo, ¿sale? Entonces, tenemos que pasar de una forma una forma de señal como esta del MG a una como esta, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí estamos quitando el componente frecuencial del ECG y solamente vamos a dejar el envolvente.
¿Vale? Entonces, eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, nosotros necesitamos este envolvente que estoy marcando en rojo del EMG. ¿Ok? Entonces, esto que estoy marcando es lo que necesitamos. Si se dan cuenta, la señal no va a pasar completa, obviamente. Le vamos a eliminar la parte negativa. ¿Sí? Eso quiere decir que la vamos a rectificar y le tenemos que quitar la parte frecuencial, ¿sí? Aquí solamente nos vamos a quedar con la envolvente y a partir de acá vamos a determinar los 4 niveles de esfuerzo, ¿ok? Que eso es lo que ustedes tienen que mostrar al final de la práctica, ¿no? No les estamos pidiendo que nos digan la magnitud, simplemente que detecten niveles de esfuerzos, ¿no? Entonces, fuerza 1, fuerza 4, etcétera. Entonces debemos ver con claridad estos niveles de esfuerzo. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, pues aquí la idea es que trabajen con algún músculo del brazo, ya sea el bíceps, el tríceps, y apliquen cargas a su brazo de medio kilo, 1 kilo, kilo y medio, 2 kilos, como ustedes vean, pero que podamos visualizar bien estos 4 niveles de esfuerzo, ¿sale? Entonces aquí el trabajo es básicamente usar lo que ya tienen del SG, adaptarlo al MG y una vez obtenida la señal, llegar a algo como esto, ¿sí? ¿Se entiende qué es lo que necesitamos, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, si se dan cuenta, en realidad aquí ya no, con la parte analógica, esta que ya manejan, bueno, pueden lograr esta parte. ¿Cómo vamos a lograr esto? Si se dan cuenta, aquí estamos rectificando, estamos quitando la parte negativa, entonces obviamente van a usar un rectificador. Ajá, entonces aquí en esta parte vamos a agregar un bloquecito. Aquí yo voy a tener el MG y voy a meter mi señal a un rectificador. ¿Qué tipo de rectificador vamos a usar, chicos? ¿Qué es lo que observan? ¿De media onda, de onda completa? ¿Cuál sería? De media onda, ¿no? Vamos a usar uno de media onda. Ok, ¿podemos usar cualquiera? Bueno, ustedes ya conocen rectificadores de media onda. Ajá. Díganme, por favor, el más sencillo que conozcan. Bueno, solamente hay uno, ¿no? Que es con un diodo. Sí, a ver, déjenme. Fernando Cambero, ¿cuál circuito rectificador conoces tú? Pues el simple que es creo que son 2 diodos. Con 2 diodos, pero ese es de onda completa. Bueno, entonces el que es con uno y no creo que es el único. Ajá, sí. Pero ustedes han manejado miren. Ya aquí lo estoy dibujando. A ver, permítame. Bueno, aquí está. Y aquí entra la señal, ¿no? Ese es el que seguramente muchos de ustedes han manejado. Ok, a ver rápidamente. Axel, ¿sí me escuchas? Axel, ¿de qué tamaño tiene que ser la señal para que este rectificador funcione? ¿De qué magnitud? No lo recuerdas, ¿ok? Fíjate, yo aquí tengo la salida, el voltaje de salida. A ver, Axel, esto seguramente si lo
recuerdas, ¿qué voltaje se cae en un diodo rectificador? .7 volts. Entonces, yo necesito, para que funcione mi diodo rectificador, mínimo 0.7 volts, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes saben que la señal de salida que voy a tener es voltaje de entrada menos 0.7 volts, ¿ok? Eso es lo que yo voy a tener. ¿Qué pasa aquí, chicos? ¿Qué pasa si yo tengo una señal muy chiquita de MG? ¿Qué le va a ocurrir? Se va a perder. Se va a perder. Entonces yo lo que necesito es un rectificador que no pierda señal. ¿Sale? Que si aquí entran 0.5 de volts, salgan 0.5 de volts pico. ¿Ok? Que si entran 4 volts pico, salgan 4 volts pico. Eso es lo que necesitamos. Entonces, obviamente este tipo de rectificador no nos va a servir. Entonces tienen que investigar qué otro tipo de rectificador podríamos usar. Ustedes ya llevaron operacionales. Por ahí hay uno que tiene esta característica. ¿Se acuerdan de cuál es? ¿Alguien que se acuerde de algún rectificador? ¿Cuál, perdón, Axel? Es como un buffer. Parecido, pero si es un rectificador, pues sí. Hay rectificadores con amplificadores operacionales. Entonces van a tener que buscar por ahí un rectificador que haga esto, de media onda, ¿sí? Pero no es difícil, está muy fácil de hacer. Ajá, entonces nada más búsquenlo. Y una vez que yo ya tenga la señal rectificada, ¿qué debo hacer? Pues debo eliminar esta parte, los componentes. ¿Sí? La envolvente se puede quitar también relativamente de forma muy sencilla. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué sugiere la práctica. Entonces déjenme, me regreso un poquito al material, a la práctica. Y bueno, aquí viene la introducción, ahí lo van a checar, pero aquí viene una sugerencia, ¿no? Obviamente esta es una metodología sugerida. Tenemos los electrodos, la preamplificación. Aquí viene un amplificador diferencial de discas, pero bueno, esto, recuerden que la preamplificación puede tener la etapa de amplificación. Esta no se les indica de cuánto, pero deben manejarla más o menos entre 100 y 200. ¿Sí? Y hasta el final pueden amplificar o en los filtros. Entonces este bloque si quieren lo pueden quitar, no hay ningún problema. Y aquí están los filtros que se sugieren. Filtro pasa altas de 300 Hz y filtro pasa bajas de 500. ¿Por qué se está sugiriendo esto, chicos? Recuerden que la señal de MG va tiene frecuencias más bajas y frecuencias más altas. Entonces nada más lo que queremos delimitar y lo que queremos ver son las señales que nos dan las mayores amplitudes. Entonces esta es la sugerencia que se tiene para hacer esta parte de filtrado. Noten que aquí no se menciona el aislamiento, pero como hemos visto el aislamiento es importante. Aquí la pregunta es, chicos, ¿esta señal o este sistema de adquisición debe llevar aislamiento o no debe llevar aislamiento? ¿Qué me dirían al respecto? ¿Algún voluntario? Si se dan cuenta, el hecho de que no aparezca ahí no significa que no tenga que llevarlo. Vamos a ver, Juan Manuel, ¿tú qué opinas? Yo digo que sí tiene que llevar. ¿Por qué crees que sí tenga que llevar, Juan Manuel? Porque de todas maneras hay que, pues, protegernos, ¿no? O sea, evitar que alguna corriente de fuego nos pueda dañar.
No, y además, Juan Manuel, chicos, ¿dónde tenemos músculos en el cuerpo? Pues en todos lados. En todos lados, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que a lo mejor yo voy a hacer una medición en un antebrazo, en un brazo, en la palma de la mano, también puedo hacer pruebas en el pecho, ¿no? En el tórax tenemos músculos, entonces si le ponemos un aislamiento a la señal del ECG, que es lo que conectamos en los brazos, para medir precisamente la señal del corazón, pues también todo lo que, siempre que conectemos electrodos a nuestro cuerpo para adquirir señales, hay que protegerlo al máximo, ¿no? Entonces, aunque el diagrama bloques no aparezca específicamente, el aislamiento debemos considerarlo, ¿ok? En un momento dado, igual alguien me podría decir, bueno, profe, es que pues vamos a medir en el brazo y creemos que el riesgo es mínimo si no quitamos aislamiento. Quizá solo para esa prueba sí, pero en términos generales se debe de agregar, siempre la seguridad es lo más importante para el ingeniero biomédico en cuanto a los pacientes, ¿ok? Entonces sí debemos agregar aislamiento. Se dan cuenta, aquí viene resumido todo lo que necesitamos para obtener la señal. Como les mencioné, ustedes pueden poner al final un amplificador de ganancia variable. Eso ya es decisión de ustedes. Lo que necesitamos es ver esas señales. Entonces, después de que tenemos la señal de DMG, aquí viene el circuito rectificador, del cual hablamos. Y después viene un circuito integrador. El circuito integrador, pues bien, hay que convertir la señal, hay que adquirirla en Arduino o en alguna otra tarjeta, ¿ok? Hacerle el tratamiento y llevar la gráfica, una interfaz gráfica con MATLAB, con LabVIEW, y aquí en la interfaz gráfica vamos a ver los umbrales para las 4 fuerzas distintas. Entonces, por ahí debemos ver gráficamente cuando hacemos un esfuerzo, ese esfuerzo dentro de qué umbral cae, ¿ok? Y entonces para eso hacemos todo este procedimiento que les estoy mencionando. Aquí la pregunta sería, chicos, ¿para qué sirve un circuito integrador? ¿Qué hace un circuito integrador? A ver, vamos con un voluntario. Es el que va a rectificar la onda, ¿no? No, Jesús, el rectificador rectifica. O sea, nada más elimina la parte negativa. Después tenemos el integrador. Ajá, pero no es eso, Jesús. Ah, ya vi, es que no había visto bien el diagrama, perdón. Ajá, sí, no te preocupes. Ok, entonces, Natal, ¿qué hace un integrador? Pues integra, pero no sé cómo es que afecte a la señal aquí. Ok, sí, efectivamente un integrador integra, pero cuando hablamos de un integrador, ¿qué le hace a la señal? ¿Se acuerdan de los integradores, chicos? ¿No sería como para sacarle el contorno a la señal? Más o menos, no precisamente el contorno. Bueno, el delineado, no sé cómo llamarlo. Que la integración es, si tú te vas al libro, integrar significa calcular el área bajo la curva. Sí, en matemáticas así lo vimos. ¿Sí? Entonces, si yo me regreso a la imagen, calcular el área bajo la curva, o lo que va a hacer un integrador es sumar déjenme regreso, ¿para qué? Si no, hablamos de un segundito. Ok. Bueno, recuerden, fíjense, vamos a recortar la señal. Ya que la ingresamos al rectificador, aquí vamos a tener la salida ya recortada. Entonces aquí vamos a tener una señal pequeña, quizá una señal un poquito más grande, pero todo esto es señal DMG, ¿ok?
Y recuerden que la señal de MG es un poquito aleatoria. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a necesitar, de alguna manera, esto llevarlo a una señal más limpia, más suave, que no esté tan cambiante y que podamos, de alguna manera, detectar el nivel. ¿Ok? Entonces, lo que sugiere la práctica es un integrador, y el integrador lo que hace es obtener un potencial, teóricamente, sumando el área bajo la curva, ¿sí? Pero también hay otra forma de hacerlo. Normalmente lo llamamos de modulación, ¿sale? Y si yo me voy, aquí quiero ver, la voy a hacer esta señal un poquito más grande para que vean cómo se vería. Por ejemplo, aquí yo voy a dibujar la señal y a lo mejor el MG sería, digo así exagerando la parte, ¿no? Ahorita ya lo estamos viendo. Entonces, si a mí lo que me interesa es suavizar la forma de onda, lo puedo hacer con un demodulador. Entonces, lo que voy a hacer es quitar la envolvente. A mí lo que me interesa aquí, por ejemplo, es la envolvente, ¿sale? Y yo lo que quiero obtener es nada más esto, la pura envolvente. Quiero obtener algo como esto, ya más suavizado, que lo van a ver porque ahí yo ya estoy eliminando esta señal de alta frecuencia y estoy obteniendo su envolvente. Chicos, esto se llama demodulación. Y la demodulación se hace básicamente con un diodo, con un filtro pasabajas. ¿Sale? Entonces, ¿se acuerdan que cuando ustedes vieron un simulador de CG con PWM, el PWM les daba anchos de pulso? Y ustedes utilizaron un filtro RC para cargar y descargar un capacitor. Aquí es algo parecido. Lo que yo tengo que hacer es eliminar esto porque es una señal de alta frecuencia y solamente voy a dejar esta señal, que es la señal modulante, que así lo vamos a llamar, ¿sale? Entonces aquí nada más yo debo de agregar una especie de filtro pasaltas para que filtre esta señal y solo me deje pasar la envolvente, ¿sí? Entonces lo van a poder hacer con un filtro que es un demodulador o demodulador, y lo pueden encontrar como demodulador de AM, ¿sale? Porque se dan cuenta lo que varía es la amplitud. Y ya de aquí la señal debe salir suavizada, como esto, ¿sale? Y este tipo de señales es de lo que vamos a obtener o van a determinar ustedes las magnitudes, ¿sí? ¿Sí se entiende, chicos, cuál es el plan? Digo, al final pueden hacer esto, pueden hacer el integrador o pueden hacer lo que ustedes quieran, pero necesitamos obtener señales como estas que nos indiquen 4 niveles de esfuerzo. ¿Sí? Duda. ¿Cuál era la restricción de usar el filtro RC o no funcionaba igual? Ahí me perdí un poco. O sea, sé que la idea es básicamente la misma, pero... Ajá. No, claro. el filtro RC, acuérdate que tiene una frecuencia de corte, digo, sí puedes usarlo como tal, porque nada más con una de frecuencia de corte baja. ¿Por qué? Porque lo que quieres eliminar son frecuencias altas, que es la señal que si yo hablo de transmisión de datos, esta es una señal portadora, aunque no es una sola frecuencia, son muchas frecuencias, pero son mucho mayores que la señal que nos interesa. Entonces, aquí podrías utilizar un filtro RC, pero lo que yo les sugiero es que busquen cómo hacer un demodulador AM. Está muy sencillo, búsquenlo, o en su defecto pueden usar el integrador. Lo que necesitamos son obtener estos 4 niveles de esfuerzo.
¿sí? No sé si respondí a tu pregunta, Jesús, o por ahí me quedó algo pendiente. Sí, gracias. Sí, ok. Entonces, ¿y alguna otra duda, chicos, con esta práctica? Hasta el momento no, prof. Ok. Bueno, entonces esta es la práctica 3. Vamos rápidamente con la práctica número 4. La práctica número 4 es electroneurografía, ¿sale? Entonces, a ver, les voy a compartir los objetivos para que los veamos rápidamente. Aquí está la práctica número 4. Ajá. Bueno, aquí dice tomar un registro de EMG, pero realmente es, bueno, la práctica está orientada hacia electroneurografía. Y vean, aquí están los objetivos. Diseñar y construir un sistema de medición de señales electroneurográficas, ¿ok? Lo que van a diseñar ustedes es un circuito de estimulación. Aquí están las características, ¿ok? El tiempo de la frecuencia, corriente máxima, duración de estímulo, ajá, y básicamente es eso. Y después van a, este es el estimulador, y después tienen que tener un EMG para detectar señales y medir velocidades, ¿vale? Aquí se menciona que la señal de EMG deberá desplegarse en una interfaz gráfica en computadora. La velocidad de conducción se calcula de la siguiente manera. Esto ya lo vimos en teoría. La velocidad de conducción motora es igual a la distancia que recorre la señal entre la diferencia de las latencias, ajá, entre la estimulación y la respuesta de los electrodos. Y ustedes deben calcular la velocidad de conducción de fibras. A ver, en este caso, nada más vamos a hacer las de motoras. Aquí dice sensitivas. El alumno calculará la velocidad de conducción de fibras sensitivas mediante la estimulación de fibras sensitivas. La señal NG deberá desplegarse en una interfaz gráfica en computadora. Bueno, en este caso, chicos, solo tienen que hacer los dos primeros objetivos, ¿ok? Hay que medir la velocidad de conducción motora. Ajá, y esto lo deben hacer en su interfaz gráfica, pero vamos a entender entonces qué queremos. Y ahorita vamos al diagrama. Entonces les comparto nuevamente la pizarra para que veamos esa parte. Ok. Entonces aquí la práctica 4. Vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que nosotros lo que necesitamos es calcular la velocidad de conducción de nervio motor. Y como vieron en el manual, la fórmula es la siguiente: velocidad de conducción motora es igual a la distancia entre latencia 2 menos latencia 1. Ajá. Entonces, y a partir de ahí, bueno, ¿qué es lo que queremos que ustedes obtengan? ¿Sale? Entonces lo que nosotros necesitamos obtener lo siguiente. Recuerden que en la interfaz gráfica tenemos que ver dos señales. Yo voy a ver una señal de estimulación y una respuesta a la estimulación, ¿sale? Entonces esta es la estimulación y esta es la respuesta. Entonces yo lo que debo obtener aquí es la latencia.
latencia 1, latencia 2. Entonces, el reto, chicos, es estimular y ver el MG de forma lo más clara posible para determinar estos tiempos. ¿Ok? Aquí, obviamente, si yo quisiera hacerlo en una interfaz gráfica, debo poder ver la señal de estimulación y debo poder ver el EMG. ¿Sí? Entonces, estas son las dos señales que debemos observar. Finalmente, el EMG ya vieron que cómo se va a adquirir, cómo lo podemos visualizar. Aquí no tenemos que hacerle nada más que ver el EMG. ¿Sí? Entonces, aquí la cuestión es que ya les están dando los tiempos de estimulación, la duración del pulso de estimulación, la corriente. Ya habíamos hablado un poco de cómo controlar esta corriente, ¿no? Entonces, esto es lo que necesitamos ver. Ahora, si yo tengo una interfaz gráfica, ¿a qué problemas se van a enfrentar, chicos? En una interfaz gráfica. ¿Cuánto dura esta estimulación, chicos? Bueno, quedamos ¿no? que muy poquito, Muy poquito. menos de un segundo, de hecho. De hecho, son milisegundos, ¿no? Duran milisegundos. ¿Y cuál es el reto en una interfaz gráfica? ¿Creen que lo puedan ver o no lo puedan ver? De acuerdo a su experiencia con la interfaz gráfica del SG. ¿Creen que haya algunos problemitas o que ninguno? ¿Qué creen que pueda pasar ahí? Que sí hay que mejorar la frecuencia de muestreo porque, bueno, generalmente son algo lentas. Exacto. Aquí un problema es la frecuencia de muestreo. De hecho, ya se dieron cuenta que Arduino no tiene, y depende de cómo programen, depende de qué usen, pero en realidad Arduino no tiene una frecuencia de muestreo tan alta como para poder visualizar señales muy cortas. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí les vamos, no está ahorita el profesor Luis, pero le vamos a comentar que lo vamos a poder ver en un osciloscopio. ¿Ok? Ahora, el problema es que si ustedes están en casa y no tienen osciloscopio, pues tenemos que verlo de alguna manera. Entonces, ahí sí tendrían que trabajar sobre la interfaz para poder ver las señales. Ahora, recuerden otra cosa. La señal de estimulación, ¿qué amplitud en voltaje tiene? ¿Chicos? Era como 60 volts, ¿no? Entre 60 y 70 volts, 80 volts máximo. Pregunta, ¿ese voltaje es el que van a leer con Arduino? ¿Para su interfaz gráfica? No. Oye, profe, tengan cuidado. una pregunta. Sí, Jesús. Y en caso de contar con osciloscopio, o sea, ¿nos podríamos omitir esa parte de la interfaz o qué onda? Sí que es lo que les estoy mencionando. Ok. Si tienen osciloscopio, sí podemos ver las señales. Podríamos medirlas en el osciloscopio y ver lo más claro posible esa medición de tiempo. ¿Ok? Aún así, en un osciloscopio no pueden meter 60 o 70 volts directamente. ¿Ok? Entonces tienen que utilizar una punta atenuadora. Pero si no tienen osciloscopio y queremos hacerlo con una interfaz gráfica, ¿qué pasa si ustedes meten la señal de estimulación de 60 volts? Pues van a matar a su Arduino. Y digo, yo espero que nada más eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, tendrían que tener cuidado y ya sea una de dos, o atenuar la señal o trabajar con o visualizar la señal de estimulación, pero la que sale del generador.
de 5 volts, ¿ok? Entonces ya ustedes tienen que ingeniárselas para decirnos, mire, profe, aquí están los tiempos, aquí está la señal de estimulación, aquí está la respuesta del MG, ajá, porque eso es lo que nos interesa, ¿ok? Entonces, y recuerden que tienen que hacer tienen que estimular en 2 puntos para poder determinar estas 2 latencias, ¿ok? Pues de eso se trata. El MG de alguna manera ya lo deben tener. Si todo sale bien en el primero, en la práctica 3, pueden usar ese nada más con algún ajuste o incluso dejarlo así. Y nada más trabajar sobre la parte de estimulación, ¿ok? Entonces, me regreso con la gráfica, perdón, con el material que viene en el manual, nada más para ver cuál es la sugerencia. ¿Vale? Entonces, bueno, a ver, entonces déjame ver si aquí está, ok. Bueno, entonces aquí tienen el generador de señal con las especificaciones indicadas. Ajá, el circuito de amplificación de corriente, que es la etapa de potencia. Ajá. Y aquí tenemos los electrodos. Entonces recuerden que esta es la parte de estimulación, estos 3 bloques. Después, obviamente, viene la parte de preamplificación del MG con sus bloques del MG. ¿Ok? El convertidor digital, analógico digital y la interfaz gráfica. ¿De acuerdo? Pero, pues obviamente, si queremos medir velocidad, debemos tener estos 2 elementos, ¿no? Tenemos que poder observar el momento en que se estimula y el momento en el que se ve el efecto del estímulo en el MG. ¿Sale? Entonces, aquí viene todo junto en una metodología propuesta, pero ustedes tienen que separar la parte de estimulación y la parte de obtención de la señal de MG para poder hacer esas mediciones. ¿Sale? Entonces, no sé si con esta explicación que acabamos de ver queda claro qué deben hacer en las prácticas 3 y 4, chicos. ¿Alguna duda que tengan? Digo, de esta práctica 4, ya la van a entregar regresando de vacaciones, ¿ok? Entonces, en realidad van a tener bastante tiempo para poder trabajar en ellas, ¿ok? Entonces, pero sí es importante que quede claro y no vayan a olvidar, pues, lo que tienen que hacer y los cuidados que deben tomar, ¿sale? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Sí, yo. ¿Para cuándo es la práctica? ¿La 3? Disculpen. O sea, La ¿cuántas 3. semanas? Ok. Dentro de 3 lunes. Correcto, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? En la práctica 3, en esa sí tenemos que usar la interfaz, ¿cierto? En la práctica 3, sí. Sí, porque la interfaz nos tiene que dar los niveles de esfuerzo, Edgar. Ok, sí, está bien. Sí, porque tienes que definir un esfuerzo mínimo, pequeño, mediano, grande. O sea, no indicarnos cuánto esfuerzo está haciendo, sino básicamente indicar eso, si es mínimo, pequeño, mediano o grande. Entonces, obviamente tú tienes que delimitar cuál sería el mínimo, cuál sería el más grande, y entre esos, más o menos, particionarlo en 2/3, ¿no? Digo, en tercios para tener los otros valores, y que cuando lo veamos ya en la evaluación, por ejemplo, tú cargues un peso de a lo mejor de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, y podamos ver ese esfuerzo, ¿no? Porque incluso a veces la señal de MG en el brazo, en el antebrazo, podemos verla sin carga, ¿no?
a veces cuando ustedes hagan la prueba se van a dar cuenta que en el momento en que flexionan el brazo y que le ordenan a su cerebro que estimule los músculos, pues se va a generar la señal. Cuando ustedes doblan el brazo, con solo doblarlo, ya podemos observar una señal de MG. Entonces ustedes pueden incluso hacer o tratar de ver señal electromiográfica sin carga y con diferentes cargas. ¿Sí, Edgar? Sí, está bien, gracias. Sí, nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Pregunta. Yo sé que pues, ya que lo empiecen a hacer, van a surgir esas dudas y preguntas. ¿Ok? Bueno, miren, ya no se pudo conectar el profesor Luis. Él me contaba que ya está evaluando a los reportes de los chicos que faltan. Entonces yo espero que en el transcurso del día ya estén sus calificaciones. ¿Ok? Entonces, como les había mencionado al inicio, pues a los chicos que me tocó evaluar ya tienen su calificación final del parcial. ¿Sí? Entonces ya nada más esta semana se van a subir esas calificaciones en cuanto nos abran el SAIS. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿No? ¿Nada? No, profe, de momento nada. Perfecto. Ok, chicos. Bueno, entonces por el momento con esto cerramos. Entonces ya tienen trabajo que hacer, ya pueden empezar a investigar, ir seleccionando materiales, preparando todo para que dentro de 2 semanas que nos veamos, muestren sus avances. Si tienen dudas antes, pueden enviar mensajes. ¿Sí? Entonces nada más recuerden que en la práctica 4, si tienen osciloscopio, con el osciloscopio pueden demostrarnos las mediciones de latencias. Si no tienen osciloscopio, entonces van a tener que hacerlo con una interfaz gráfica. ¿Sale? Entonces, pues, gracias por su atención, jóvenes. Con esto cerramos la sesión de hoy y nos vemos en un ratito en teoría. ¿Vale?